que subsisten en la esencia divina de la Trinidad. De manera que nosotros tenemos un solo Dios que subsiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no son el Espíritu Santo. Se manifiesta en tres personas, de tres maneras, no en tres personas, sino de tres maneras. En el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo encarnado y en Pentecostés como el Espíritu Santo. Están equivocados. Tres personas les he mostrado. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso grande al Señor. Ha revelado un Dios, tres personas. Y toda la Biblia enseña estas dos verdades. Un solo Dios, tres personas. Ahora, en unos momentos vamos a llegar a Juan 17, que será la base de nuestra exposición. Pero quisiera nada más recordarles de que la Biblia enseña la Trinidad desde su primer capítulo hasta su último capítulo. Esas dos verdades, Dios es uno y Dios es tres personas. Primero, Dios es uno. Texto clásico, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aún los demonios entienden esto y tiemblan. Santiago 2. Y la Biblia también enseña de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Pensando en el Antiguo Testamento, yo creo que el texto acerca de nosotros. No tenemos tres dioses. Dios es uno. Pero a la vez tenemos que afirmar de la Escritura, ¿no?, que el Padre se llama Dios. Tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. El Hijo, podemos decir lo mismo, se llama Dios. Tiene los atributos de Dios y hace las obras de Dios. El Espíritu Santo, igual. Entonces, una vez yo estaba hablando con un testigo. Es una revista y otra revista, pero son revistas totalmente diferentes. Pero la segunda palabra y la palabra que Jesús usó no es la palabra heteros, es la palabra alos. Y aquí tengo un ejemplo muy práctico. Miras estos dos adornos que yo tengo aquí. Los dos tienen el mismo tamaño, la misma forma, fabricados en el mismo lugar, el mismo color, es lo mismo. Es uno y otro, pero no son parecidos, son lo mismo. La palabra que Jesús usó para referirse al Espíritu Santo es la palabra alos, que significa otro igual. ¿Igual a quién? A Él. ¿Y quién era Jesús? Jesús es Dios. El Espíritu Santo, entonces, ¿quién sería? Otro igual, es decir, otro Dios. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Te quedó claro? Uno, entonces, un ser manifestado en tres formas diferentes. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Si tú crees que Jesucristo es una personalidad, una persona, pero al mismo tiempo es Dios, entonces eres trinitario. Si tú crees que el Espíritu... Si nos están mintiendo, adiós. Ahora comprenden por qué en la Iglesia Católica enseñamos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. ¿Y por qué nosotros enseñamos y dónde muestra la Biblia que Dios ya en el puesto de tres personas individuales o de tres personas separadas, cada uno con su identidad personal? Debo decir que algunos en la Iglesia Adventista inclusive están cuestionando la doctrina de la Trinidad. Aunque es una de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista, están cuestionando esta doctrina dentro de la Iglesia. Y tenemos en nuestro medio personas. Ahorita viene una mesa de análisis de lo que hemos estudiado hasta ahorita. Quizás estás en tu casa, quizás, no sé, te vas a ir a comer, no sé. Escucha la mesa de análisis de esto. Y en la tarde tomaremos la otra parte en referencia a la divinidad del Espíritu Santo
en referencia a la persona del Espíritu Santo, como está en la Biblia, como está en el Espíritu en profecía. Y terminaremos analizando también las implicaciones actuales ecuménicas de esta guerra en contra de la divinidad, porque es una guerra en contra de la divinidad, en contra del Padre como Dios, del Hijo como Dios y del Espíritu Santo como Dios. Es una guerra. Si no se reconoce la divinidad del Hijo, moriréis. Y referente al Espíritu Santo, hay un pecado, el pecado contra el Espíritu Santo, y ese no tiene perdón. Es cosa seria. Y compartían. Pero los pioneros se fueron moviendo hacia un entendimiento completo sobre lo que dicen las Escrituras y lo que también Elena White afirma muy fuertemente a través de sus escritos proféticos. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo han estado juntos desde la eternidad y estarán juntos toda la eternidad. El Mesías, quisiera compartirles algo. Hay muchos otros pasajes a los que podría recurrir que señalan claramente la divinidad del Mesías, y el propósito de la Trinidad es explicar la divinidad del Mesías, que los tres son uno. Esa es la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Dios el Verbo, es decir, el Hijo de Dios, Yeshua, y Dios el Espíritu Santo. Pero noten lo que dice este pasaje de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Pues haya esto. ¿Cómo usted me explica la doctrina de la Trinidad? ¿Está en la Biblia? En la Biblia puede estar algunos pasajes, pero no está. No. ¿Cómo se definió esa doctrina? En principio, porque ni siquiera la palabra Trinidad aparece en la Biblia. Y si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces quiere decir que la Trinidad no puede existir o no se debe creer. ¿Por qué? Porque los hermanos separados dicen que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral, y que lo que no aparece en la Biblia no se debe creer, y la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces no se debe creer. Igualmente, como la palabra purgatorio no está en la Biblia, entonces tampoco se debe creer. ¿Ya ve? Ya empezaron a cojear, porque la gran mayoría de los protestantes sí creen en la Trinidad. Entonces, usted, querido amigo católico, ve cómo utilizando la cabecita usted puede desmontar ese falso principio. Muy bien, ahora, supongamos que la Biblia trajera la palabra Trinidad. Vamos a preguntarle al hermano separado si en la Biblia está la enseñanza de la Trinidad, que hay que creer en la Trinidad, porque de acuerdo a esto, no está. Hay textos que nos refieren a un Dios trino. La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. Concretamente, cuando un señor llamado Arrio le dio por dudar acerca de esto. Entonces fue un trabajo teológico bastante complicado, un trabajo bíblico, escriturístico bastante complicado, filológico bastante complicado, de mucho tiempo hasta que se pudo definir la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, porque ni siquiera la palabra aparece en la Biblia. Todo ese trabajo teológico para definir esta doctrina es extra bíblico, ¿no? Y está en la historia. De hecho, tenemos hoy en estas iglesias, en nuestros templos, tenemos ahí algunos pergaminos, algunos documentos que constan que nosotros los bautistas o los metodistas o los presbiterianos o los calvinistas estuvimos en aquel momento, el siglo II, siglo III, siglo IV, ¿no? Hasta que se definió el dogma de la Trinidad. No lo pueden hacer con la historia. La iglesia sí lo puede hacer con la historia. Y ustedes con la Biblia no pueden
mostrar con la Biblia, no pueden mostrar todo el trabajo que se tuvo que desarrollar para definir el dogma de la Trinidad. Un trabajo bastante complejo, y que si usted hoy sabe algo de la Trinidad y si usted hoy cree en la Trinidad, fue porque la Iglesia Católica así lo definió. Querido hermano, que el Señor lo bendiga.